CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Rubén Santillán nos saluda a nombre de CADEFI esta tarde de jueves para presentarles a ustedes un programa sin igual con dos noticias interesantes. Antes que eso, queremos agradecer al Hotel Sevilla Palace en la locación que nos ubica el día de hoy en un salón muy bonito, el Lepanto, el cual los invitamos algún día a conocer por su majestuosidad y tradición. Y también, bueno, anunciarles que la invitación que hemos hecho en CADEFI especial para este día es a cargo del doctor Agustín Celorio Vela, quien nos va a compartir un tema de verdad bastante interesante, novedoso y conectado con la dogmática y la pragmática del ejercicio profesional, que lo hace totalmente congruente para poderles compartir estos contenidos. Y además, este tema de patologías de un sistema penal tributario enfermo, en el caso mexicano, es también compartirles un programa que él nos hará favor de estar otorgando cada mes, los jueves, el último jueves de cada mes, comenzando el primero, el 27 de julio, en un horario de 17:30 a 19:30 horas. No se lo pierdan, Vanguardia Penal Tributaria será el nombre de este programa. Y bueno, sin mayor preámbulo de la presentación, le doy la bienvenida, doctor Agustín Celorio, bienvenido a CADEFI, muchas gracias, todo suyo. Por favor. Querido doctor Rubén Santillán, muchas gracias por la invitación. A mi amigo el contador Javier Ávila por la invitación a participar aquí en charlas en CADEFI, y me da mucho gusto el día de hoy, jueves 15 de noviembre, estar aquí para platicar de las patologías de un sistema fiscal enfermo. Este tema cobra relevancia porque a partir del próximo 27 de julio estaremos desarrollando en la plataforma de CADEFI un nuevo programa enfocado al mundo penal tributario, no solamente en nuestra jurisdicción nacional, sino a nivel internacional, tanto europeo como sudamericano. Vanguardia Penal Tributario, un nuevo programa para toda la plataforma de CADEFI. ¿Por qué decimos, queridos amigos, que tenemos un sistema penal tributario enfermo? ¿Cuáles son sus patologías? Lo primero que tenemos que mencionarle a la audiencia de CADEFI es que México es de los primeros países en el mundo que tuvieron una regulación penal tributaria propia, es decir, un régimen penal tributario en sentido estricto. Y aquí, queridos amigos, nos tenemos que remontar hasta el año de 1947. Ya estamos hablando de cerca de 76 años. El 31 de diciembre de 1947 se publica en el Diario Oficial Mexicano la Ley de Defraudación Impositiva en materia tributaria. Recordemos que en aquellos tiempos el presidente de la República lo era el licenciado Miguel Alemán Valdés, y él acababa de tomar posesión el 1 de diciembre de 1946 y formalmente inicia labores de manera ya profesional, aplicado en el año de 1947, en enero del 47. Por lo tanto, ya para el año 46, la reforma fiscal y la reforma penal fiscal ya no daba tiempo presentarla, porque no la había hecho el gobierno anterior, que era el gobierno del general Manuel Ávila Camacho. Entonces, Miguel Alemán se enfoca a este conocimiento de la situación, y en diciembre de 1947 se publica este régimen penal tributario que, comento, se denominaba Ley Penal de Defraudación Impositiva en materia federal. Aquí, pues, formalmente tenemos el inicio, desde el punto de vista legislativo per se, del mundo penal tributario mexicano.
31 de diciembre de 1947. De tal manera que la legislación empieza a aplicarse en enero del 48. Esta legislación abrevaba de una serie de ilícitos fiscales financieros que venían de lo que se conocía como la ley del timbre. En el año de 1947 también se publica lo que se conocería como la ley de ingresos mercantiles, la ley federal sobre ingresos mercantiles, que diríamos es una antecesora de nuestra ley del IVA y a su vez sustituía en el entorno nacional a la famosísima ley del timbre. En la ley del timbre se preveían una serie de tipos penales que fueron incorporados por la legislación de 1947. Esa legislación de 1947 era una legislación de escasos 11 artículos. Y estos artículos plasmaban la atracción de los delitos que se contemplaban en la ley de ingresos mercantiles y en la ley del timbre para trasladarlos a la nueva ley de defraudación impositiva en materia federal. Pero esta legislación, queridos amigos, tuvo una vida muy corta. Exclusivamente tuvo una vigencia de 1 año. En diciembre de 1948 se planteó también una reforma e incorporación normativa al Código Fiscal de la Federación para crear un título, el título quinto romano, donde ya se regulaba los delitos fiscales en forma amplia. Entonces, a partir de 1949, el Código Fiscal mexicano incorpora esta legislación en materia de delitos tributarios. Debemos recordar también, queridos amigos, que México ha tenido en su trayectoria tributaria 3 códigos fiscales. El Código Fiscal de 1938, de la época del general Lázaro Cárdenas del Río, el Código Fiscal de 1967 del presidente Gustavo Díaz Ordaz, y el Código actual, que es del año de 1981, que entró en vigor en 82, que es del presidente José López Portillo. Entonces, el Código de 1938, para el año 49, sufre esta reforma y se incorpora ya un catálogo de tipos penales de manera relevante. Esta crónica histórica es importante desarrollarla porque para que tengamos una idea formal en el mundo comparado, España, su legislación penal tributaria actual la regula en el Código Penal español y se incorpora en el año de 1977. Okay. Es decir, 30 años después que México. Y en el caso argentino, tenemos que la primera legislación de derecho penal tributario en Argentina es del año de 1990. Entonces, ahí tenemos un parangón de cómo México, desde el año 47, se da la tarea de incorporar la legislación tributaria para regular el derecho penal tributario. ¿Qué ha pasado con el derecho penal tributario mexicano? Lo mismo que ha sucedido con el sistema tributario
en general. Es un sistema penal tributario caduco, es un sistema penal tributario que adolece de las estructuras esenciales de un modelo penal tributario de vanguardia, de actualidad, de un mundo completamente moderno y que necesariamente hoy por hoy es obligado replantear su estructura. Un primer tema tiene que ver con el monto de defraudación fiscal. La mayor parte de los países, queridos amigos de CADEFI, plantean que para que se pueda perseguir una conducta defraudatoria, requerimos un mínimo de monto de fraude fiscal generado. En el caso español, la legislación española pide como mínimo que la defraudación sea por lo menos de 120,000 euros. En el caso argentino, pide que sea de 1.500.000 pesos argentinos. En México no tenemos un piso de punibilidad. En México podemos, la autoridad tributaria, perseguir a un contribuyente cuando considere que ha actuado de manera ilícita desde 1 peso. Esto, dirían ustedes, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, casi llegando al cuarto del siglo XXI, México sea un país que no tenga establecido un piso mínimo del valor del fraude para acusar en la vía penal? Tema relevantísimo. Claro. Muy relevante. ¿Por qué? Porque si no, el contribuyente queda a merced de la autoridad. Si la autoridad considera que hay una conducta ilícita que es impugnable, que puede ser un contribuyente acusado, pues no importa el monto del fraude, porque como lo señalé, desde 1 peso puede perseguirse a este contribuyente, vulnerando pues el principio de seguridad jurídica. Ese es el primer aspecto que queremos resaltar. El segundo aspecto, quizás inclusive de mayor impacto que el anterior, es decir, el relacionado con el monto mínimo de fraude fiscal, tiene que ver, queridos amigos, con la reparación del daño. Hace algunos años planteábamos en la defensa de los contribuyentes por qué la ley mexicana exigía que para obtener la libertad provisional bajo caución, el contribuyente tenía que garantizar la reparación del daño. Y el artículo 92 así lo señalaba. Cuando existiese la posibilidad de que el contribuyente tuviese el derecho a la libertad provisional bajo caución, se tenía que garantizar el monto de la reparación del daño. Sin embargo, había otro artículo que establecía que la reparación del daño no la iba a establecer el juez penal, sino iba a ser la autoridad tributaria, en este caso el SAT, quien, haciendo uso del procedimiento administrativo de ejecución, también llamado procedimiento económico coactivo, quien se encargase de la recuperación del perjuicio fiscal, porque el juez de la causa, por la naturaleza del proceso penal tributario, no podía determinar más allá que si la conducta del contribuyente era ilícita o lícita, mas no entraba a temas relacionados con la reparación del daño.
Eso se planteó hace ya varios años, se ganó y automáticamente se declaró la inconstitucionalidad de esa parte del artículo 92 del Código Penal, perdón, del Código Fiscal de la Federación, y automáticamente la autoridad solicitó al Congreso la abrogación del artículo 94 que en ese momento regulaba lo que acabamos de comentar. ¿Qué es la reparación del daño? El juez penal no intervenía, sino debía ser la autoridad tributaria haciendo uso de los mecanismos que establecía la propia legislación fiscal. Hoy, con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es decir, los llamados juicios orales, como ustedes saben, uno de los elementos es la reparación del daño. Y hoy, esto, que debe de ser un sentido estrictamente administrativo de corte tributario, se ha convertido en la panacea de los procesos por delitos fiscales, particularmente los procesos por fraude tributario. Es decir, es una frase que yo he acuñado desde hace tiempo, decimos que la autoridad judicial se ha convertido en cobrador de impuestos y la autoridad tributaria se ha convertido en un investigador de delitos. Hoy la reparación del daño es el eje del proceso tributario y sin embargo no tenemos jueces especializados. Este es el tercer aspecto de estas patologías del sistema penal tributario. No hay cuantificación mínima, la reparación del daño la determina el juez de la causa y tercero, no hay jueces especializados en materia penal tributaria que per se dediquen exclusivamente al conocimiento de la materia penal tributaria. Y esto, queridos amigos, también lo hemos platicado en muchísimas ocasiones y en muchísimos foros. El derecho penal tributario es un derecho de supraespecialidad. Y al ser un derecho de supraespecialidad, se involucran distintas áreas del conocimiento jurídico o de las ciencias sociales. Se requiere conocer del derecho fiscal, del derecho tributario en sentido lato, en sentido amplio. Se requiere saber del derecho penal, conocer la teoría del delito, conocer la teoría de los delitos fiscales y tributarios en particular. Se requiere como tercer elemento conocer el derecho procesal penal. Hoy todavía tenemos juicios que se resuelven conforme al sistema anterior. Juicios que se iniciaron antes de la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, es decir, antes de 2014, que todavía hay varios, se tienen que litigar con el sistema anterior. Y si son a partir del 2014, que se publica el Código Nacional de Procedimientos Penales y que entra en vigor todo el sistema en 2016, pues el sistema de justicia penal actual también se tiene que conocer de manera absolutamente profunda. Y ahí tenemos tres materias esenciales y básicas en este conocimiento. Derecho tributario, derecho fiscal como primer vertiente, derecho penal como segunda vertiente, el tercer prisma, el derecho procesal penal, y viene el cuarto nivel, que es el derecho constitucional y el amparo, en sus tres vertientes: derecho constitucional, derecho de amparo y derecho de los derechos humanos. Fundamental conocimiento de esta materia. Y pasamos al quinto prisma,
que es un mix de conocimientos jurídicos. Hay que saber derecho corporativo, derecho civil, derecho mercantil, derecho laboral, derecho de seguridad social. Y se cierra con el sexto prisma, que tiene que ver con la contabilidad y la auditoría forense. Imagínense el nivel de conocimientos que requerimos para adentrarnos en el mundo del derecho penal tributario, y México no tiene jueces especializados en esta materia. Los tiene España, los tiene Guatemala, los tiene Argentina, los tiene Perú, los tiene Francia, y México todavía no escala a esa latitud. Hoy, un procedimiento penal tributario por evasión fiscal, por huachicol fiscal, por contrabando, por facturas falsas, por doble contabilidad, lo lleva el mismo juez penal que ve narcotráfico, que ve armas, que ve actividades de terrorismo, que ve secuestros, etc. Hoy, a punto de llegar al cierre del primer cuarto del siglo XXI, no es posible que México no tenga jueces especializados en derecho penal económico y en su vertiente de derecho penal tributario. Doctor, qué interesante reflexión nos hace, y me quedo con una reflexión adyacente. Dice un principio romanesco: ius novia curia, el juez conoce el derecho. Sí. Y se supondría que en el ejercicio de una adecuada defensa tendría que haber precisamente que el juzgador conozca la causa y a quién va a juzgar. ¿Podría argumentarse esta deficiencia técnica o de supraespecialidad, como usted la llama, para decir, impugno la decisión judicial por carecer en un estudio de derecho comparado, donde otras naciones sí tienen esa especialidad? Algo así como alegar un tipo de una deficiente acceso a la tutela judicial efectiva. ¿Qué le merece esta pregunta? Excelente, mi querido hermano Rubén Santillán. Efectivamente, hoy por hoy este tema es de altísima relevancia, porque están en juego una serie de derechos fundamentales, entre los que destaca de manera muy importante ese derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a una adecuada administración de justicia y al principio de motivación y transparencia de los actos judiciales. No puede dejarse al arbitrio de un juzgador y en las consecuencias actuales del sistema procesal penal actual, donde el juez hace una libre valoración probatoria, es decir, la prueba no es tasada, y donde tiene que recurrir a la expertise de las pruebas periciales, en su gran mayoría en esta materia, para lograr llegar a un resultado que pueda determinar si efectivamente hay o no hay una conducta ilícita en el mundo tributario. Y esto nos obliga a los operadores jurídicos en el mundo penal tributario, léase jueces, magistrados, ministros, fiscales, defensores, etcétera, y evidentemente academias, instituciones educativas, a plantear la necesidad forzosa de tener jueces en materia de derecho penal económico. Hoy el derecho penal económico es el que da la pauta a las grandes reclamaciones de los gobiernos y de los estados en el planteamiento del mundo de las conductas ilícitas relacionadas no solamente con el entorno económico, el entorno financiero, el entorno tributario, el entorno de la seguridad social, el entorno de las relaciones laborales, todo lo que conlleva
el mundo del derecho penal económico, y no me estoy saltando al derecho de la competencia económica, el derecho de los consumidores, el derecho al medio ambiente, Claro. todo este catálogo del derecho penal económico, hoy por hoy, se convierte en el centro de la actividad controversial en el mundo penal. Y esto obliga a entender que el sistema penal tributario mexicano adolece de tremendas patologías. Y esas patologías que hoy están inmersas permiten demostrar que estamos en presencia de esto que yo he denominado el sistema penal tributario enfermo. Y proseguimos, queridos amigos. Doctor, permítame. El derecho penal tributario en nuestro país, comentábamos al principio, que arranca en 1947. Es decir, ya pasamos de 75 años de tener una legislación en materia penal tributaria. ¿Y qué ha sucedido? No se ha planteado, salvo cuando se pretendió incorporar los temas de delincuencia organizada en materia penal tributaria, que sirva de paso mencionar que participamos en los debates parlamentarios representando a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, al Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, y que posicionamos nuestros puntos de vista en el sentido de que no era el camino correcto, como al final el Tribunal Constitucional Mexicano, la Suprema Corte de Justicia, decidió que se encontraba en presencia de normas inconstitucionales. Pero no hemos tenido una regulación penal tributaria integral. Cada vez que las reformas en materia penal tributaria se presentan, se debaten, se legislan y se incorporan a la normativa mexicana, siempre obedecen desde la óptica de la propia autoridad tributaria. ¿Quién es el gran legislador mexicano en materia penal tributaria? La propia autoridad. Y eso conlleva a que encontremos una serie de normas y disposiciones que no acaban de adentrarse en la simetría penal tributaria necesaria. Pongo ejemplos. El derecho penal tributario en México va de la mano de lo que he denominado el circuito tributario. ¿Qué significa esto? El circuito tributario, queridos amigos, va desde el primer acto que tiene que realizar un sujeto que lleva a cabo hechos imponibles en materia fiscal, es decir, desde darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes hasta que fallece si es persona física o se liquida, escinde o se fusiona si es persona moral. Ese circuito tributario, del nacimiento a la muerte en el mundo fiscal, va como una rueda de la fortuna. Los procedimientos van pasando uno a uno. Y el derecho penal tributario mexicano así fue conformado. Por ejemplo, si ustedes observan el artículo 110 del Código Fiscal, regula delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes. Dice, es delito o será sancionado con una pena de 3 años, de 3 meses a 3 años de prisión a quien no se inscriba en el Registro Federal de Contribuyentes o cambie su domicilio sin avisarle al Registro Federal de Contribuyentes. Ahí empiezan, para que ustedes vean. Pero también vamos a los delitos fiscales
en razón de contribuciones. Por ejemplo, si hablamos del delito de contrabando, tenemos que referirnos a los impuestos al comercio exterior. Y eso pues nos lleva a la ley aduanera o a la ley que regula la importación y la exportación mexicana. Si nos metemos a estudiar los delitos relacionados con los ingresos acumulables o con las deducciones autorizadas, delitos de fraude fiscal, artículos 108 y 109, vemos que estamos tratándose de los temas de impuesto de la renta. Pero ahí mismo también se regulan los delitos relacionados con el impuesto al valor agregado, el IEPS. O ahora los impuestos relacionados en materia de IEPS, pero asociados a los controles volumétricos que tienen que llevar a cabo los contribuyentes que realizan operaciones de compra-venta de petroquímicos y de hidrocarburos. O del mismo tráfico de comprobantes también. Ah, ese es otro delito, que ya lo tenemos en el procedimiento de expedición de comprobantes fiscales. Tenemos delitos relacionados con el procedimiento administrativo de ejecución, los delitos de depositaría infiel, de intervención infiel, interventores a caja, interventores de administración. Tenemos delitos relacionados, como comentábamos, con el procedimiento de registro y control de obligaciones, la doble contabilidad. A partir de 2018 se incorporaron algunos delitos como consecuencia de ciertos factores alrededor del mundo tributario. ¿Como cuáles? Por ejemplo, queridos amigos de CADEFI, ustedes se van a recordar la incorporación en 2018 de los delitos de suplantación de contribuyentes. Correcto. Y fíjense ustedes, vamos a revisarlos porque se incorporaron varios delitos en esta materia en el artículo 110. Que como usted bien decía, es esta parte donde la autoridad se vuelve el mayor legislador, ¿no? Hablándole una metáfora y en una realidad. Realmente el Servicio de Administración Tributaria detecta conductas de los contribuyentes de acción, de omisión, observa que no están previamente tipificadas y busca la necesidad de allegar al legislador pues los procedimientos, ¿no? Los planteamientos de iniciativas para cubrir. Sí, efectivamente, queridos amigos, en 2018 se incorporaron 3 nuevos tipos penales al artículo 110 del Código Fiscal que tienen que ver con esto de la suplantación. Se empezó a dar la conducta recurrente de que se utilizaban a personas a cambio de cierto pago para que se fueran a dar de altas al SAT, obtuvieran su firma electrónica y a la persona que les pagaba por hacerlo se quedaba con su documentación y se dedicaba a facturar a nombre y por cuenta de aquella persona que se había dado de alta en el RFC. Esto se detecta a nivel nacional. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar casos, particularmente de personas físicas, que las daban de alta en el régimen empresarial y empezaban a facturar a nombre y por cuenta de ellos, no declaraban, habían dado su domicilio particular a estas personas y resulta que les iniciaban facultades de fiscalización o facultades de gestión por el nivel tan grande de contribuciones que a juicio de la autoridad se adeudaban por los montos de facturación, tanto de operaciones realizadas por la actividad preponderante y fíjense ustedes estos delitos que surgen. Dice, a quien mediante cualquier medio físico
documental, electrónico, magnético o de cualquier otra clase de tecnología suplante la identidad, representación o personalidad de un contribuyente. ¿Qué se hacía aquí? Mafias que estaban interconectadas, que expedían credenciales de elector con los nombres de una persona, pero con la identificación de otra. Y con esa identificación falsa, suplantada la identidad de un tercero, se constituían personas morales. Se daban de alta ante los notarios, los fedatarios, se obtenían las firmas electrónicas y se abrían cuentas bancarias. Y resulta que la persona que estaba con la identidad, esa identidad no correspondía a los datos que contenía la información. De ahí se generó este delito. Pero también lo que yo comentaba, a quien otorgue su consentimiento para llevar a cabo la suplantación de su identidad. También gente que permitía que sus datos fueran utilizados por un tercero, se suplantaba su imagen y con esos datos se hacían todas estas operaciones de alta constitución, etcétera. Y el tercero, que es la incitación a una persona física para inscribirse en el RFC para utilizar sus datos en forma indebida. Personas enfermas, personas seniles, a punto de morir, gente con antecedentes penales, gente que se va a Estados Unidos a trabajar y antes de que se vayan, permitían estas situaciones y así tenemos, por ejemplo, este bloque de delitos dentro del apartado del RFC. ¿Por qué? Porque el artículo 110, como comenté, empieza regulando delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes. Y así nos dice que se impondrá sanción de 3 meses a 3 años de prisión y detalla el catálogo de delitos tributarios relacionados con el RFC. El artículo 111 da vuelta a la rueda de la fortuna y ahora se ubica en los delitos relacionados con la contabilidad. Y entonces, vean ustedes, registro y control de obligaciones y nos dice la ley. Se impondrá sanción de 3 meses a 3 años a quien registre sus operaciones contables, fiscales o sociales en 2 o más libros, doble contabilidad. Y vienen todos los casos relacionados con contabilidad. Pero también hay delitos con el siguiente circuito de esta rueda de la fortuna, que son los delitos relacionados con declaraciones. Hay un delito fiscal, queridos amigos, que hace muchos años se incorporó a la legislación mexicana, que está establecido en el artículo 111, fracción quinta, que dice: sea responsable por omitir presentar por más de 3 meses la declaración informativa a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Impuesto de la Renta. Es la famosa declaración de inversiones en paraísos fiscales. Fíjense, se sanciona penalmente, vean cómo dice, ¿sí? Omitir presentar por más de 3 meses la declaración. Del 178. Del 178. Otro delito que tiene que ver
es el delito de determinación de pérdidas con falsedad. También es un delito relacionado con la contabilidad. Pero aquí se presentan una serie de conflictos. Si ustedes determinan pérdidas con falsedad, el delito es de 3 meses a 3 años. Pero ¿qué pasa con la pérdida fiscal declarada en la declaración anual? Que esa pérdida fiscal se convierte para esos efectos en una deducción falsa, que genera una defraudación fiscal y que al tener como base de la deducción falsa una pérdida fiscal inexistente, se convierte en una calificativa de la defraudación, la declaración de la deducción falsa. Y entonces se aumenta la penalidad en un 50% a la que corresponde. Ya no es la determinación de una pérdida inexistente, como dice el artículo 111, sino la aplicación de la pérdida generando una deducción falsa por utilizar pérdidas, se aumenta la sanción en un 50%. Esto, como ven, es muy variable y tenemos que estar estudiando cada supuesto, porque es la manera en la que nosotros entendemos el procedimiento penal tributario mexicano. Cada delito fiscal está relacionado con un apartado de esa rueda tributaria, de ese circuito tributario que he mencionado. Fíjense ustedes, un punto esencial. El artículo 111, esto es recurrente, normalmente cuando se hace una auditoría, ya sea visita domiciliaria o se haga una revisión de gabinete, todos mis amigos contadores de CADEFI saben que ya sea la orden de visita, el levantamiento del acta parcial de inicio, o ya sea el requerimiento de información y documentación, nos pide la autoridad que aportemos la contabilidad. Nos piden nuestras balanzas. Si el contador o la persona encargada del control impositivo del contribuyente entrega una balanza, pero que no está depurada, que no está actualizada, y después, en la última acta parcial o en el oficio de observaciones, la autoridad detecta inconsistencias, en ese lapso de los 20 días que tiene el contribuyente recurre a sus asesores y actualizan la contabilidad y entregan la contabilidad actualizada. Y aquí, ¿qué es lo que se ve en el mundo penal tributario? Que la autoridad acusa al contribuyente porque dice que alteró la contabilidad. Y entonces aplica el artículo 111 del Código Fiscal, y vean ustedes la fracción correspondiente. Dice, fracción tercera, oculte, altere o destruya total o parcialmente los libros, sistemas o registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos. Y entonces la autoridad dice, tú me entregaste un mayor cuando empezó la auditoría, con X datos, fuiste, corregiste y me lo traes diciendo que ya está, que eran errores, y yo te acuso por alteración. Fracción segunda, perdón, fracción tercera, alteración. En algunos otros casos, esto lo hemos vivido en la defensa de los contribuyentes, aplican la fracción segunda.
¿Por qué? Porque dicen, son doble contabilidad. Tú me trajiste un libro cuando empezó la auditoría con ciertos datos y ahora que tienes el plazo para aclaraciones, me traes otro con otra información distinta. Hay que tener mucho cuidado porque esto es recurrente, queridos amigos, y así actúa la autoridad preponderantemente a nivel de las administraciones desconcentradas a lo largo y lo ancho de nuestro país. Doctor, fíjese qué interesante tema, porque yo en la vida del ejercicio profesional con algunos clientes ha surgido este análisis y yo lo veo con esta óptica. En mi tesis, en mi postura como dogmático en la academia, yo he querido resaltar lo siguiente: si pudiéramos postular la autocorrección o el derecho a corregir mi situación fiscal, entiéndase la que implica, la que desenlaza esto, que es el tema pues, de los registros en la contabilidad. El mismo Código Fiscal de la Federación permite que hasta en 3 ocasiones se pueda presentar una declaración complementaria, siempre en provecho. Y he hecho algún estudio precisamente para ensalzar que la autocorrección debiera ser un derecho humano de los contribuyentes, antes del ajusticiamiento. Ya en la doctrina francesa, siempre en el derecho administrativo sancionador, se ha permitido pues la amonestación como una forma previa al castigo, a la sanción, a la función preventiva del Estado. Yo creo que el tema de poderse corregir en la semántica de alterar como tipo penal es discutible, porque si yo le digo llega a la auditoría y le digo al contribuyente, ajusta o entrega la contabilidad, la electrónica, que tenía su obligación de años de subirla y no lo has hecho, y en una consulta me la acaban de hacer, oye, perdimos el amparo, el abogado nos dijo absolutamente que ya no había nada que hacer y que hay que subir la contabilidad. La subo, pero esa obligación ya la tenías. Oye, es que en la contabilidad no la hemos subido porque hay algunas cosas que tenemos que modificar de 12, 13 ejercicios anteriores. Esta autocorrección que puede tener un contribuyente antes de su ajusticiamiento en la cuestión administrativa fiscal tributaria y luego tomarla tan literal para encuadrarla como una conducta típica, ¿cuál es su experiencia? Efectivamente, queridos amigos de CADEFI, efectivamente, el planteamiento estricto de la defensa se sostiene en el derecho a la autocorrección. La Ley de Derechos del Contribuyente, en el artículo 2º, fracción 13ª, establece en favor del contribuyente el derecho a la autocorrección. Se ha interpretado erróneamente que la autocorrección solamente es una autocorrección de pago. Es decir, pagué menos, me autocorrijo y pago más. Pero no es así. También se puede corregir los libros, registros o sistemas contables. Nosotros lo que hacemos, la recomendación que le damos a todos nuestros clientes, nuestros amigos, cuando van a presentar mediante la solicitud derivado del oficio de observaciones o de la última acta parcial, aclaraciones a las observaciones, modificando o corrigiendo la contabilidad, siempre recomendamos que en el escrito donde se aporte los libros modificados o corregidos, se señale que se actúa en conformidad con el artículo 2º, fracción 13ª, que establece el derecho de autocorrección. Esto va de la mano, queridos amigos, también con una disposición en materia de infracciones en el propio Código Fiscal, que la tienen ustedes en el artículo 83, fracción 4ª del Código Fiscal, que establece que van a ser sancionados cuando realicen la conducta en sentido estricto que estamos mencionando. Fíjense ustedes, artículo 83, decía yo, fracción 4ª, y nos dice lo siguiente:
son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de comprobación las siguientes. Fracción cuarta. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos, inexactos o con identificación incorrecta de su objeto o fuera de los plazos respectivos, así como registrar gastos inexistentes. Es decir, hay una sanción, es una infracción regulada en el artículo 83, fracción cuarta del Código Fiscal, que se sanciona en el artículo 84, ¿sí?, fracción tercera, que nos dice: a quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se refiere el artículo 83, se le impondrán las siguientes sanciones. Y nos dice la fracción tercera: de 260 pesos a 4,740 pesos por no hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas, hacerlos incompletos, inexactos, con identificación incorrecta. Entonces, ¿qué sucede en base al principio de mínima aplicación del derecho penal? Que si el contribuyente presenta corregidos sus libros contables, sociales o fiscales a la autoridad después de que se le ha dado a conocer la última acta parcial o el oficio de observaciones, y se corrige porque estaba incompleto, incorrecto, inexacto los registros, aunque la autoridad quisiera sancionar penalmente al contribuyente, esta es la clave para ganar estos casos. Artículo segundo, fracción 13ª, Ley Federal de Derecho del Contribuyente, asociado a el derecho que tiene la autoridad por el mínimo aplicativo de sancionar la infracción de no tener exactos los libros o incorrectos los libros a través de cada movimiento o cada registro contable que se actualice, corresponde ser sancionado. Si no lo hace la autoridad y la autoridad decide la vía penal, caeríamos en el supuesto de una acción que va más allá del mínimo aplicativo de lo que conocemos nosotros como la acción penal como última ratio. Sí. El derecho penal es la última ratio, el último nivel que tiene el Estado para sancionar una conducta. Si el propio Código Fiscal le establece a la autoridad el derecho de sancionar esa inexactitud, esa acción incorrecta en el registro contable, pues debería de iniciar por ahí antes de actuar con la alteración. Este es el mundo penal tributario. Esta es esa materia de supraespecialidad que les hablé al principio. Otro delito que en los últimos años también se incorporó en el artículo 111 es un delito de asentar. Este ya es el que lleva a cabo la acción del registro contable. Y nos dice: se impondrá sanción de 3 meses a 3 años al que asiente con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, o que cuente con documentación falsa relacionada con dichos asientos. Este es un delito directamente del contador público, el que lleva a cabo el asiento contable. Hay de aquel que no sabe normas de información financiera, por ejemplo. Claro. Me ha tocado el caso en que no saben distinguir entre el gasto y la inversión. Claro, por supuesto. Y esto es relevante porque cuando se acusa, normalmente al que se acusa es al representante legal, al administrador único, al presidente del consejo
o aquel que ha obtenido la firma electrónica para llevar a cabo las declaraciones, el envío de las declaraciones correspondientes. Entonces, mucho cuidado con esta fracción octava del 111, que va de la mano con los delitos de facturas falsas. Si ustedes, una factura de un contribuyente, de un EFO, que la tiene, que la compró, que compró ese veneno el contribuyente y lo registra y el asiento lo hace el contador, de acuerdo con este tipo penal, al que sancionan es al que realiza el asiento. De ahí la importancia de los contratos de prestación de servicios entre mis amigos contadores con sus clientes para llevar a cabo todo el registro contable, toda la contabilidad asentada, y deben tener un principio de buena fe donde, bajo protesta de decir verdad, el cliente está entregando la documentación real, cierta, legítima, relacionada con su actividad preponderante. Porque si no, esta fracción sancionaría al contador que llevó a cabo el asiento respectivo. Hay otro delito también importante, comentábamos en esta rueda de la fortuna, es el artículo 112. Y hablaba yo que este delito o estos delitos tienen que ver con el procedimiento administrativo de ejecución, en su vertiente de depositario de los bienes embargados, o los interventores con cargo a caja o administración de las empresas que son embargadas. Y este delito es un delito que también representa mucha susceptibilidad. ¿Por qué? Porque normalmente los que llevan a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, los ejecutores de las autoridades fiscales, normalmente cuando embargan bienes no dejan como depositario de los bienes ni a los socios, ni a los accionistas, ni a los administradores, ni a los apoderados. Van y embargan una máquina en una fábrica y con la persona que se está llevando a cabo la diligencia la dejan de depositario. El tercero. A un tercero, que no tiene relación. ¿Y qué pasa? O el caso más común, un vehículo, propiedad de la empresa o propiedad de la persona física contribuyente, que lo embarga la autoridad y lo deja en depositaría de ese tercero. Cuando la autoridad quiere recuperar los bienes para rematarlos, resulta que la empresa ya vendió el camión, sí, o el contribuyente ya se deshizo de ese coche. ¿Qué pasa? La autoridad le dice al depositario, a la secretaria, al tercero, etcétera, ¿Contador mismo? Al contador mismo, que le entregue el coche, o le entregue la maquinaria, o las computadoras, o aquello que se haya embargado. No lo entrega. Automáticamente caemos en el delito de depositaría infiel. Así se conoce este delito. Fíjense lo que dice, pero esto es relevante. Dice, prisión de 3 meses a 6 años, el depositario o interventor designado por las autoridades fiscales que con perjuicio del fisco disponga para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de sus garantías. Pero fíjense lo que dice, si el valor de lo dispuesto no excede de 172,830 pesos. Pensemos que a mi amigo, a mi hermano, a Rubén Santillán, le embargan su vehículo, pero se lo dejan a su contador encargado
porque no estaba el día que lo fueron a embargar. Si no lo entrega, dice 3 meses a 6 años, si vale 172,830 pesos. Pero dice, si excede, la sanción es de 3 años a 9 años, que es el tope máximo de sanción del fraude fiscal en México. Si un contribuyente le embargan 175,000 pesos en bienes y dispone de ellos, la pena es de 3 años a 9 años. Hoy, cualquier coche vale eso. Lo supera, claro. Más de 175,000 pesos, no lo entregas, automáticamente, pero también tenemos salida, queridos amigos. También hay salida. Así como comentábamos el caso de los registros contables. Algo que nunca hace la autoridad, por el cual le ganamos todos los casos, es que cuando embarga, nunca pone a disposición del depositario los bienes embargados, sino simplemente lo designa depositario. No hay una formalización de entrega física del bien embargado, ni le describe en esa entrega física los bienes que le está entregando. Okay. Entonces, cuando vamos en defensa, ¿qué pasa, por ejemplo, si el depositario ya no tiene los bienes porque no eran de él, porque el dueño los vendió, o porque se dilapidaron, o porque pasó que los bienes se deterioraron, ya no están en las condiciones del embargo, y quieren procesar por depositaría infiel al depositario? ¿Cómo lo defendemos? Interesante. De hecho, se trataría, no sé, quizás de una depositaría infiel, diría yo, atribuida, pero no asumida. Claro. O sea, la naturaleza del depositario es la recepción del bien embargado. Por eso se habla. El verbo es depositar, Claro. no designar. Si tú, como autoridad, me designaste depositario, pero en realidad no me depositaste los bienes a mi disposición, no podemos caer en este delito. Y es la manera en la que tendríamos que defenderlo. Imagínense ustedes estas cuestiones de técnica estricta, ¿cómo las vamos a defender? Mera tipicidad. Y también pasa, ¿sí? Fíjense ustedes, dice, igual sanción, de acuerdo al valor de los bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga a disposición de la autoridad. Cuando hablamos de ocultar, ¿sí? Cuando hablamos de no poner a disposición. ¿Cómo juegan los procedimientos administrativos en el mundo penal tributario? Y en este momento me estoy recordando de un caso muy importante también en estas materias, que tiene que ver con un delito relacionado con el registro federal de contribuyentes. El artículo 110, fracción quinta, es uno de los delitos o de los tipos penales de mayor utilización por parte de la autoridad tributaria para acusar al contribuyente. Hablamos de cambio de domicilio sin avisarle al Registro Federal de Contribuyentes. Y decía, originalmente el tipo hablaba de desocupar, ¿sí? Desocupe
el domicilio fiscal sin avisarle a la autoridad tributaria. Y establecía ciertas características, dice el tipo, ¿sí? Fíjense, después de la notificación de una orden de visita domiciliaria o del requerimiento de contabilidad, gabinete, documentación e información de conformidad con la fracción segunda del 42, dice, o bien después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efecto, o que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, ¿sí? Haya transcurrido más de un año, contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales, esto es lo nuevo, tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de facultades de comprobación. Entonces el verbo es desocupar. Y entonces, ¿qué pasaba? Que iba el ejecutor del SAT al domicilio del contribuyente, una vez, ¿a qué? A requerir la garantía, a requerir la información, a requerirle documentación, y estaba cerrado el domicilio. Volvían después de X tiempo y pasaba lo mismo. El domicilio está cerrado. Y entonces utilizaban este tipo penal para acusar de que el contribuyente había desocupado el domicilio fiscal, porque estaba cerrado. Levantaban sus actas, ¿verdad? Sí, sí. Acta circunstanciada de que no estaba desocupado el domicilio porque nadie abría. Tocaban y nadie abría. O más, iban con vecinos, le preguntaban al vecino y el vecino decía, no, pues hace tiempo que no los vemos, yo tengo tanto tiempo aquí y nunca nadie ha abierto. Y alegaban que se había desocupado el domicilio fiscal. ¿Qué hacíamos en defensa? Cuando requerían la presentación del contribuyente, pues resulta que abríamos la oficina, pedíamos una inspección ocular y ahí estaban los muebles, estaba todo montada la oficina y no se podía alegar la desocupación. Se tiene todavía posesión. Se tiene posesión y se tiene, independientemente de que esté cerrado o no esté cerrado, el día que fuiste, a la hora que fuiste, no había nadie, eso no significa que esté desocupado. Como todos los casos lo perdía la autoridad, porque aclarábamos esa situación y se mostraba con testigos de que el contribuyente no había desocupado y mantenía la posesión de ese domicilio, entonces se determinaba el no ejercicio de la acción penal y se ganaban los casos. ¿Qué hizo la autoridad? Al ver que todos los casos se perdían, decidió, por su parte, incorporar en esta misma figura el concepto de desaparición. Dice, cuando desaparezca del lugar donde tenga su domicilio, no me importa que no esté desocupado, sino que no te localice, que no aparezcas. Y dice, fíjense, se entiende, dice el código, que el contribuyente desaparece del local donde tiene su domicilio cuando la autoridad acuda en 3 ocasiones consecutivas a dicho domicilio dentro de un periodo de 12 meses y no pueda practicar la diligencia en términos de este código. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es necesario el que no te encuentre yo, el que esté desocupado el domicilio fiscal, sino si yo como autoridad
voy a tu domicilio en 3 ocasiones, en 12 meses consecutivas, y no te encuentro, caes en los supuestos de el delito de desocupación o desaparición del domicilio fiscal. En ese periodo de 12 meses. Claro, sí, pero puede ser hoy, mañana y pasado. Las 3 veces consecutivas. Y eso también se lo debemos de decir a la comunidad contributiva de CADEFI. Son, como comentaba yo, tipos penales estructurados por la propia autoridad, viciando el circuito tributario. No te pueden localizar, claro. ¿Cuál es el bien jurídicamente tutelado en los delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes? Pregunto yo a la comunidad de CADEFI. Pues evidentemente que la certeza de la validez formal de la información que está incorporada al Registro Federal de Contribuyentes. O sea, si tiene la autoridad el domicilio correcto, claro, estos delitos, queridos amigos, recordemos que al principio de esta charla platicaba yo que el derecho penal tributario mexicano surge desde el año de 1947. Hoy estos delitos están rebasados por algo que quiero comentar con ustedes, que es la inteligencia artificial aplicada a los procesos tributarios. Correcto. Y en particular a la prevención y represión de el fraude fiscal. Esto, hoy en México, pocas personas estamos tocando estos temas. La inteligencia artificial aplicada al combate, a la prevención, a la represión de los delitos fiscales. ¿Y qué es esto, queridos amigos? Pues es que hoy el SAT, en pleno siglo XXI, casi llegando a la primera cuarta parte del siglo, tiene un gran Big Brother que es el que dirige todo el proceso de comprobación, de gestión y de fiscalización de las obligaciones tributarias. La inteligencia artificial dota a las autoridades tributarias a nivel mundial de herramientas sustanciales para prevenir, combatir y regular el cumplimiento de las obligaciones fiscales para poder enfrentarse al fraude tributario. Hoy, con todas las herramientas de que dispone la autoridad tributaria, es muy difícil pretender generar acciones de evasión tributaria per se, de manera, diríamos, dolosa, con maquinaciones burdas. Hoy por hoy, el modelo está centrado en la utilización de la inteligencia artificial como regulador de todo el efecto de prevención y represión del fraude tributario. Recordarán ustedes que empezando la pandemia, México fue reconocido a nivel mundial como el primer país en recaudación obtenida durante los años del 2019 y 2020 en materia tributaria. ¿Y a qué obedeció esto? Al cambio de sistema. México cuenta con una base de datos a nivel de Registro Federal de Contribuyentes de cerca de 83 millones de inscritos.
De esos 83 millones, 78 millones son personas físicas de sueldos y salarios. 78 millones de sueldos y salarios y otras actividades relacionadas con actividades profesionales o empresariales. Por lo tanto, quedan 5 millones de contribuyentes, de los cuales solamente 12,000 de esos 5 millones son grandes contribuyentes. Es decir, personas jurídicas que tienen ingresos acumulables que rebasan los 1,500 millones de pesos anuales. Todo lo demás son personas corporativas, personas jurídicas, y por lo tanto, la base para el análisis de este Big Brother tributario, de esta inteligencia artificial, de este Machine Learning o Deep Learning, o el algoritmo, como le quieran llamar, pues se centra muy fácilmente en los niveles de información que requiere la autoridad para llegar a la obtención de los resultados y la información que necesita para plantear el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Y a qué nos referimos con esto? A través de la inteligencia artificial, la autoridad logra algo que se conoce en el roster mundial como contribución inducida. La autoridad fiscal, a través de sus facultades de gestión, incide en todos los resultados fiscales de los contribuyentes para que cualquier inconsistencia, cualquier incumplimiento, automáticamente lo haga reportable. Un contribuyente que el día que debe cumplir con sus obligaciones fiscales no lo hace, al día siguiente está recibiendo su carta de invitación. Es decir, ese ojo del Big Brother tributario que asiste a la Agencia Tributaria Mexicana, automáticamente le da los elementos para que sepa el contribuyente que se encuentra completamente vigilado. No has cumplido con tus obligaciones, no has pagado tus contribuciones, la autoridad tributaria a través del Gran Hermano lo que genera es la acción de inducir el cumplimiento de la cuota tributaria. El Gran Hermano, por un lado, realiza esa función de gestoría. No solamente le da a través de los nodos de utilización, de aplicación de bases de datos, la información que requiere la autoridad tributaria, sino que automáticamente, a través del buzón tributario, a través del correo electrónico correspondiente, le hace llegar al contribuyente la información que ha detectado el Gran Hermano. Gracias, doctor. Bueno, pues lo felicitan. Excelente charla, nos dice Samuel Robles. Qué buena charla. Es importante que los contadores sepamos normas de información financiera. Dicen, bueno, porque la técnica nos hará libres. Y Lisbeth, lo que acaba usted de responder, Lisbeth Banda Sánchez, nos dice, se notifica todo esto por buzón tributario. Y lo acaba usted de responder. Efectivamente, sí hay eso. Y felicitaciones. Muchas gracias a nuestros queridos amigos de CADEFI, de todas sus plataformas. Es muy relevante entender el sistema tributario. Y por eso el tema de esta charla lo denominamos patologías de un sistema tributario enfermo. Parece redundante, porque si hay patología hay enfermedad, y lo hacemos, lo subrayamos, porque el sistema tributario mexicano, a pesar de que es un sistema enfermo, hoy
es de los sistemas de vanguardia a nivel mundial en el manejo de toda la inteligencia artificial a favor de la recaudación. Si ustedes ven el plan de fiscalización 2023, que fue anunciado a principios de año por la autoridad tributaria, pues nos damos cuenta de que todo está engranado para que los contribuyentes sepamos que somos vigilados, sepamos que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones tributarias y que la autoridad está en una permanente y constante vigilancia de todos los contribuyentes. Los grandes contribuyentes, como ustedes saben, fue la primera opción a partir de 2019 que decidió el gobierno mexicano actual para obtener sus mayores niveles de recaudación. Y como aquella famosa frase, o plata o plomo, aquí era, ¿sí? O un acuerdo reparatorio, por un lado, o hacemos un acuerdo reparatorio, o hacemos un auto de formal prisión. Y así se empezó a presionar a muchos contribuyentes, muchos de ustedes los conocen, grandes contribuyentes, que prefirieron pagar a seguir litigando, a seguir la contención por parte de ellos en contra del Estado mexicano a través de ese enfrentamiento con la autoridad fiscal, porque o un acuerdo reparatorio o un auto de formal prisión. ¿De acuerdo? Y eso era o, como lo mencionamos nosotros, de la carta de invitación al auto de formal prisión. Hoy las cosas son así y por eso hemos decidido aquí en la plataforma de CADEFI iniciar a partir del próximo mes de julio con la vanguardia penal tributaria. Queremos que todos aquellos seguidores de las plataformas de CADEFI tengan un espacio destinado al derecho penal tributario en todo su abanico de posibilidades. Vamos a estudiar evidentemente qué delitos, vamos a estudiar estructuras, vamos a estudiar legislaciones, vamos a hacer derecho comparado, porque esta materia, queridos amigos, hace muchos años yo la denominé la asignatura prohibida. El derecho penal tributario, a pesar de que, como he señalado, se inicia en 1947 en nuestro país, no responde la academia en la misma circunstancia. Ni las escuelas de derecho, ni las escuelas de contabilidad, ni las escuelas de estudios de posgrado, en ningún lado se estudia o se enseñaba el derecho penal tributario de una forma científica, de una forma dogmática, pero dogmática al más alto nivel internacional. Y eso vamos a hacer aquí en CADEFI. Cada jueves de fin de mes vamos a tener una plática de vanguardia penal tributaria que vamos a estar dirigiendo para toda la comunidad de CADEFI. Efectivamente, y les hacemos la invitación para que estén presentes en ese primer programa el 27 de julio, que es jueves, de 17:30 a 19:30, para que puedan escuchar con esta tesitura esos programas que nos anuncia el doctor. Y bueno, haciendo una recapitulación, invitándolos a que puedan hacernos preguntas, consultas o reflexiones a través del chat o los números telefónicos que tiene CADEFI, para que en forma posterior el doctor, si no los comunicamos aquí, los pueda responder a través de sus redes sociales. Doctor, haciendo una recapitulación, decíamos, las patologías de un sistema tributario penal, caso mexicano, enfermo. Y haciendo un recuento, decía usted, en primer orden, no hay una base, no hay un piso para la cuantificación, para el inicio de comienzo de persecución de delitos fiscales. Lo mismo da que pueda ser un peso sin importar la cantidad. El segundo, el tema de la reparación del daño, que el Estado mexicano también no tiene toda la nomenclatura legislativa para lograrlo con las condiciones que hemos visto. Un tercer piso, que no hay jueces especializados que puedan administrar una verdadera justicia tributaria en el ámbito penal. Un cuarto, que es esta nueva tipología de delitos que pueden estar caducos, que no tienen ni la especialidad, en el tercer punto, que eran los jueces, como estas nuevas tipologías que no están enterados los contribuyentes y
que es muy fácil adecuarse a ellos, y con lo ambiguo de la redacción o la tipicidad con que se advierten, y nos hizo una cátedra del artículo 111, del artículo 112. Y después empezamos ahorita a conectar de la caducidad que tiene ese sistema penal tributario mexicano, que no está adecuado, a pesar de que desde 1947 quiero entender que fuimos pioneros frente a otras legislaciones. Señala usted la española, la argentina en los 90, España pues prácticamente en los 70s. Y toda esta situación nos hace reflexionar si entonces ya otras legislaciones nos han rebasado, pero yo creo que llegamos a un punto de conexión homogénea. La inteligencia artificial, que no creo que sea tan nueva, ha estado al servicio siempre del algoritmo de la fiscalización, pero hoy usted quiero que nos comparta esa postura que le acabamos de escuchar hace poco de los nodos, ¿no? Los nodos, los puntos de detección que tiene la autoridad con esto de la inteligencia artificial. Correcto, mi querido hermano. Nuestros amigos de CADEFI deben recordar que la legislación mexicana en materia tributaria se va adecuando paulatinamente de conformidad a los intereses de la propia autoridad. Y en el Código Fiscal tenemos una norma en el artículo 63, párrafo primero y segundo, donde se establece que dice lo siguiente: los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de facultades de comprobación previstas en este código, o bien, y aquí subrayo, que consten en expedientes, documentos o bases de datos que tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. Y en este párrafo primero del artículo 63 encontramos la esencia, es decir, la materia prima de que se va a nutrir la inteligencia artificial. Dice, los expedientes, las bases de datos que tenga en su poder, que pueda disponer de ellas o que tengan terceros, va a servir para que las autoridades puedan motivar sus resoluciones y de cualquier otra autoridad en materia tributaria. Entonces, la inteligencia artificial, entendida como aquel gran cerebro con la capacidad necesaria o suficiente para evaluar, procesar, analizar y estudiar toda la información que se le ponga a su disposición, que se clasifique, que se analice, que se estructure, lo va a poder hacer. La Autoridad Tributaria Mexicana, a partir del año 2000, estamos hablando de casi 25 años, ha invertido más de 2,000 millones de dólares en la compra de equipamiento tecnológico. Fuimos pioneros a nivel mundial en la implementación de la firma electrónica. Hoy la firma electrónica avanzada es una realidad intuita. Todo el conocimiento desde los años 2000 de lo que se conoce como el gobierno electrónico, también México es pionero. Entonces, la inteligencia artificial viene a amalgamarse con toda esa tecnología que ha adquirido el gobierno mexicano, en particular la autoridad tributaria, y que ha podido acumular toneladas y toneladas de información. Nada más pensemos cuántos millones de comprobantes fiscales digitales por internet se expiden anualmente en nuestro país y que en tiempo real llegan a los repositorios del SAT. Subrayo, en tiempo real.
hace no mucho, todavía en los años 90, teníamos comprobantes fiscales que llamábamos facturas de papel. Un contribuyente de Tijuana o de Los Cabos expedía una factura a un contribuyente de Mérida, imagínense ustedes, para el cruce de información entre la autoridad fiscal de Los Cabos contra la de Yucatán, para saber si efectivamente ese contribuyente era o no era un contribuyente real, cierto, con actividades legítimas. Hoy en día eso es instantáneo. Entonces, el universo de... ¿Cuáles son los nodos que la autoridad le aporta a la inteligencia artificial? Esencialmente son 3 nodos que llamamos nodos primarios y que son la base de datos del Registro Federal de Contribuyentes, esos 83 millones de registros federales de contribuyentes. Segundo, el universo de comprobantes fiscales digitales por Internet, los más de 50 y tantos mil millones de comprobantes en repositorios del SAT. Y tercero, algo que también está en la legislación, que muchos contribuyentes lo han pasado de largo y que está en el artículo 32b bis del Código Fiscal. El artículo 32b bis del Código Fiscal habla del estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras en materia fiscal. Todos los bancos de México, en el mes de febrero de cada año, tienen que poner a disposición de la autoridad tributaria toda la información de todas las cuentas bancarias de todos los usuarios a nivel nacional. Entonces, este es el tercer nodo primario, las cuentas bancarias, o como dicen mis amigos contadores, bancos. Con la base de datos de RFCs, con la base de datos de los comprobantes fiscales digitales por Internet expedidos y con la base de datos de bancos, el Big Brother hace todo lo que el SAT le pida. Y vienen los nodos secundarios. Ejemplo, el nodo secundario de el periodo de búsqueda. Estamos actualmente, es vigente todavía el ejercicio fiscal 2017 y le pedimos información de 2017 a 2022. Claro. Lo que le pidamos. Cruces. Facturación contra bancos. Facturación, ingresos acumulables contra ingresos facturados. Y otro elemento, queridos amigos, que es el modelo de redes, nodos secundarios. ¿Qué nivel quieres? ¿O a cuántos niveles quieres? ¿Quieres las operaciones? Pensemos en un caso. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social le informa al SAT de todas las empresas que obtuvieron su registro, ¿sí?, de REPSE. ¿De acuerdo? Correcto. Todas las empresas que obtuvieron un registro y tienen un folio de REPSE, automáticamente la Secretaría del Trabajo se lo informa al SAT. ¿Qué hace el SAT? Esa base de datos, pues imagínense, ¿cuántos
REPSES hay a nivel nacional? Pues sí, son bastante, cerca de casi 5 millones que tiene la autoridad. REPSES. Otorgados, está bien. Otorgados. Bueno, imagínense ustedes para el Big Brother, 5 millones, pues es un instante en el tiempo. Ya que tenemos la lista, un nodo principal, ¿cuál es? RFC. Esos 5 millones de REPSES, los RFCs, ya no son 83 millones que hay que revisar, revisa 5. Inmediatamente dice, a ver, esos REPSES, dime a todos los RFCs que le han facturado. Y salen las empresas que les ha facturado el REPSE. Dime, Big Brother, ¿cuántos de esos REPSEs con qué RFC tienen operaciones donde ellos sean clientes? Claro. Dime todos los bancos, cuentas bancarias de esos REPSEs. Inmediatamente, el Big Brother fiscal, la inteligencia artificial, lo único que necesita es que nosotros le digamos cuál es el nivel de información que requerimos para llevar a cabo el análisis. Y eso lo hace en cuestión de minutos. Imagínense, mis amigos contadores de CADEFI, cuando nosotros utilizábamos aquellas famosas hojas verdes, ¿verdad? De 12 columnas. De 12 columnas. Y ahora no hemos evolucionado, pues imagínense la manera en que la inteligencia artificial, cada vez que les llega a uno de sus clientes una carta de invitación, es el Big Brother el que está generando las inconsistencias. Todas las cartas de invitación las genera Big Brother. Claro, son los match. Exacto, los cruces. Tenemos el buzón tributario, ¿sí? Está la obligación. Ahora, ¿queremos más información y seguir subiendo el nivel de redes? Pues que me dé los nombres de los socios de todos los REPSEs, que me dé los nombres de todos los apoderados, y también los vamos a revisar en su RFC, y vamos a revisar sus bancos. Y hoy en día, pues imagínense ustedes el nivel, el tamaño, el poderío que tiene la autoridad tributaria con el uso de la inteligencia artificial. Es verdaderamente monstruoso el poder que tiene la autoridad tributaria mexicana. Y si a eso le sumamos por el otro lado el que los bancos también sirven para la investigación de los delitos de lavado de dinero, pues imagínense la fortaleza que tiene la unidad de inteligencia financiera en nuestro país. No solamente la inteligencia artificial para inducir el cumplimiento de obligaciones, sino la inteligencia artificial para prevenir y reprimir el fraude tributario. Tenemos preguntas del auditorio, comentarios. Así Adelante, es. por favor. Muchas gracias, doctor. No, pues muy interesante, sobre todo esta parte que me hace reflexionar. Efectivamente, si bien el RFC, los datos del RFC, los datos de facturación y los bancos son esa triada de esos nodos primarios que usted le llama. Sí, los prismas. Los prismas. Y luego los secundarios, me quedo respetando, por supuesto, la autoría de esa fórmula que me parece muy didáctica. Yo diría, hoy habría hasta nodos terciarios. Claro. ¿Y cuáles diría? Recientemente la Corte acaba de legitimar o validar constitucionalmente el derecho que tiene la autoridad fiscal para saber quiénes son los titulares de fideicomisos. Claro. Y la siguiente noticia, legitimar el derecho a conocer quiénes controlan las empresas, beneficiario controlador.
de ese 32B Quater Quinques que se acaba de reformar para este año. El levantamiento del velo El levantamiento del velo corporativo. Yo creo que esos serían otros nodos donde la autoridad dice, bueno, ya está solapado por el Poder Judicial Federal, estoy de cierta forma legitimado constitucionalmente y puedo pedir la información porque el Estado mexicano tiene derecho a saber quién está detrás de los capitales, quién está detrás de las estructuras, y sumado a eso, la verdad es interesante. Vamos a dar lectura a algunas preguntas. Nos dice Luis Vázquez Valencia, ¿qué pasa si llegase a fallar la inteligencia artificial en perjuicio de un contribuyente? ¿Está facultada la autoridad fiscal para el uso de la inteligencia artificial? Yo creo que sería la pregunta, ¿no? ¿Está facultada la autoridad fiscal para el uso de la inteligencia artificial? Sí, efectivamente. Muy buena pregunta de nuestro amigo Luis, y le tenemos que contestar que los derechos fundamentales son los límites al empleo de la inteligencia artificial en los procedimientos tributarios. Es decir, los derechos y garantías de los contribuyentes que están contenidos y que operan en favor de los contribuyentes en relación al uso de la inteligencia artificial. Voy a dar una lista breve de qué derechos o qué principios constitucionales tendríamos que velar en esta intromisión de la inteligencia artificial en el mundo del derecho tributario. ¿Por qué a un contribuyente le aplico inteligencia artificial y a otro no? Esto nos lleva al principio de igualdad en la aplicación de la ley, discriminación algorítmica. A mí me aplicaste el algoritmo, a ese contribuyente no se lo aplicaste en igualdad de circunstancias. Otro derecho que también se debe de pugnar y velar por él es el derecho a la intimidad personal y familiar del contribuyente. Hay principios rectores de hasta dónde puede entromecerse la inteligencia artificial en el mundo tributario. Evidentemente, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué hace? Inclusive, se ha autorizado que se utilice la geolocalización de domicilios fiscales. Y esto nos lleva al derecho a la protección de datos personales en razón a los riesgos y a los instrumentos de protección. Ya lo comentaba el doctor Santillán al principio del programa, el derecho a la tutela judicial efectiva. O sea, la aplicación del algoritmo, la introducción de Big Brother fiscal para lograr ese cumplimiento inducido de la cuota tributaria, respeta ese derecho a una tutela judicial efectiva. El derecho a la aplicación en los procedimientos sancionatorios. ¿Se respetan las garantías constitucionales en los procesos penales? ¿Esta intromisión? El derecho a una buena administración tributaria. Ya tenemos que entender que hemos dejado de lado la administración tributaria humanista. Hoy es la administración tributaria digital o líquida. Ya no es. Recuerden ustedes al principio del actual sexenio cómo fueron despedidos miles de auditores en todo el país o que ya no les renovaron sus contratos porque a juicio del Big Brother no era necesario su participación. Teniendo la inteligencia artificial como eje rector de la administración tributaria, pues ahora tenemos que hablar de una administración tributaria digital. ¿Qué pasa con la firma que aparece en las propias cartas? Evidentemente que es una firma electrónica,
de un funcionario público. ¿Conoce él realmente el documento que está suscribiendo a través de esa firma electrónica? ¿O es el Big Brother en una noche emitiendo las cartas a través del buzón tributario? Y esto nos lleva a otro principio, que es el principio de la transparencia en la administración tributaria. Otro principio, la motivación de los actos tributarios y el derecho al contribuyente de recibir una resolución fundada y motivada. El famoso artículo 38 del Código Fiscal. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles serían los efectos de la utilización de la inteligencia artificial ininteligible? Todo esto, queridos amigos, son solo, como lo dije, esbozos de toda una plataforma de derechos y principios que debemos, los operadores jurídicos del mundo penal tributario, empezar a reflexionar y a pensar como base de un adecuado planteamiento en la defensa de los derechos del contribuyente. Cuánta reflexión, doctor, incluso en la propia, porque efectivamente compromete el pensar. Yo estoy escuchándolo y empiezo a elucubrar cuestiones, por ejemplo, que citaba usted del artículo 63, que le permite a la Big Data entrar a toda la base de datos de autoridades y a la fiscal, por supuesto, y me lleva a esta reflexión. Si ese principio de transparencia tributaria de la administración pública para utilizar la inteligencia artificial, entonces falta regular orgánicamente la facultad que tiene el Servicio de Administración Tributaria para aplicar la herramienta de la inteligencia fiscal, introducirse a la base de datos de otras autoridades y que esas autoridades estén previamente en sus leyes orgánicas o reglamentos facultando que el servicio pueda acceder a ellas bajo esa herramienta de fiscalización. Y una segunda reflexión es, ¿será entonces la inteligencia artificial una forma o una nueva forma de ajusticiar fiscalmente en México? ¿Podría ser la inteligencia artificial en ese principio que señaló de la discriminación? El decir, es una pena inusitada equivalente a un azote, a una marca, a un palo, a una pena excesiva, aplicándolo de esa manera. Yo creo que son muchísimas reflexiones y bueno, estamos en la recta final y doctor, le queremos agradecer por parte de CADEFI en lo personal y toda la comunidad de la plataforma de CADEFI que nos haya acompañado, que nos haya hecho pues el favor de permitirnos anunciar su programa, donde vamos a conocer muchísimos más de sus aspectos. Esta fue una muestra de lo que nos espera. Y lo dejo para que cierre usted con las consideraciones que crean necesarias. Muchísimas gracias a toda la comunidad, al personal de staff y por supuesto a ustedes que nos hicieron favor de acompañarnos. Doctor. Muchas gracias, mi hermano, doctor Rubén Santillán, a mi amigo, el contador Javier Ávila, a toda la plataforma de CADEFI, a todo el grupo operativo. Agradecerles la oportunidad de estar de nueva cuenta aquí en una charla fiscal entre amigos y anunciarles este nuevo programa que vamos a llevar a cabo a partir del último jueves de cada mes, empezando el próximo 27 de julio, donde vamos a estar, como siempre, a la vanguardia penal tributaria. Les agradezco su participación. El día de hoy hemos puesto de nueva cuenta a CADEFI en esa línea que queremos que siga cotidianamente a favor de cada uno de ustedes. Recuerden, el derecho penal tributario ha dejado de ser la asignatura prohibida y aquí en CADEFI cada mes estaremos en una vanguardia penal tributaria. Gracias a todos, buenas noches, saludos, hasta la próxima. Dios los bendiga, buenas noches. CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.